Ok. Hola, este es el tercer episodio de la segunda temporada del podcast de la materia de teoría del conocimiento. Y hoy el tema que vamos a hablar es, tal vez no lo hemos visto en clase y no sé si lo vayamos a ver realmente, pero es un tema interesante que creo que viene acorde a pues lo que hemos hablado tanto de filósofos como de Platón, de Aristóteles. No hemos visto tampoco a Sócrates, Protágoras, entonces, pero es un tema interesante que decidimos meterlo al podcast porque se entiende un poco más la postura como del conocimiento en sí y del yo como persona. Entonces, pues hoy hablaremos de la paradoja del barco de Teseo. Mi nombre es Humberto Aparicio y mis compañeros a continuación se van a presentar. Hola, mi nombre es Julián Velarde. Hola, mi nombre es Grecia Pérez. Mi nombre es Abraham Mercado. Bueno, pues como ya lo saben, creo que ya lo explicamos anteriormente o tras bambalinas, pero pues igual les voy a dar una como retro para pues tener un poco más de noción del tema ahorita y poder transmitirlo de una buena manera lo que estamos argumentando. Pues ya saben que pues esta paradoja se refiere a el hecho de qué hace que uno sea uno o qué hace que un objeto sea un objeto, o si el paso del tiempo cambia a esa persona o ese objeto. Pues el barco de Teseo fue un barco que se usaba en la antigüedad para, si mal recuerdo, es para ayudar a aliados en guerra, pero se decía que este barco cada que se descomponía o se rompía una tabla, se astillaba, entonces la cambiaban. Y de todos los cambios que se le hicieron, pues se cambió todo el barco. Entonces la pregunta siempre fue como que si ese era el barco de Teseo, a pesar de que ya se hubiera cambiado toda la estructura. Y si es así, si cambiando toda la estructura, agarra las piezas que cambiaste y haces otro barco con esas piezas, entonces ese sería el barco de Teseo en vez del anterior que con las piezas nuevas. Y es algo que nos quiere decir sobre los cambios que hay y si realmente eres la misma persona nosotros ahorita, o que vamos a ser la misma persona como 20 años, si tenemos algo relacionado, si cambiamos nuestra forma de pensar. Físicamente pues sí, pero pues mentalmente no seguimos siendo la misma persona antes. Como se escuchaba por ahí, si un hombre pasa por el mismo río dos veces, pues no es el mismo hombre y no es el mismo río, porque pues está cambiante. Entonces, respecto a eso, quería preguntarles a ustedes qué postura tienen sobre esta paradoja, si ustedes piensan que sí cambiamos y cambiamos demasiado como para pensar que yo de, no sé, 13 años, de 15 años, no soy el mismo que mi yo de 40 o mi yo de 50. Entonces, ahorita quiero pues escucharlos y ver qué tienen de argumentación sobre este tema. Pues bueno, yo opino, en lo personal, creo que es subjetiva la manera de verlo, de ser lo mismo, porque pues, no puede ser lo mismo. Por ejemplo, yo tengo bicicletas en un lugar, no puedo decir son lo mismo, aunque sean exactamente iguales, porque no están abarcando el mismo espacio físico, por decirlo así. Aunque sean las mismas, físicamente hablando, el tiempo, el espacio donde están no es exactamente lo mismo, no pueden ser las mismas. Entonces, si por ejemplo, yo digo que somos hasta cierto punto los mismos de aquí a 100 años, de aquí a 150, pero pues lo que nos cambia es más que nada la mentalidad, el conocimiento. Aunque seamos lo mismo, aumentamos conocimiento, algunas personas dicen sabiduría, por medio de experiencias, lo que sea. Entonces, para mí, somos lo mismo al final, sin embargo, con algo más de experiencia. Yo estoy no muy a favor de esa postura que tienes. Primero, porque cuando naces, no terminas, o sea, lo único de ti mismo terminaría siendo el espíritu de aquí a 100 años. ¿Por qué? Porque vas desarrollando lo que es tu cuerpo, tu mente, vas razonando, hablas, tus ojos, o sea, con el paso del tiempo vas cambiando un montón de cosas, hasta lo último que termina siendo tú mismo, termina siendo solo el ser, ¿ok? Lo único que falta de ti es el ser. Por ejemplo, una persona que tiene buena alimentación o que hace mucho ejercicio, si antes tuvo otro cuerpo, va a terminar cambiando también su propio cuerpo. Así que, o sea, la base de esa persona está, pero ya es decisión de ella tener que cambiarla para no ser o no ser el mismo. Porque al final de cuentas, si termina cambiando, puede ser el mismo, pero no más
si acaso sería de lo que puede ser espíritu o de ser, ¿ok? No, o tal vez mentalidad no creo, obviamente, porque todo el mundo va evolucionando, va pensando distinto, todo va teniendo distintas ideas, ¿ok? Pero el ser termina, al final de cuentas, que termina siendo tu nombre, casi casi ya es lo único, lo único que te queda de ti cuando terminas cambiando o evolucionando para ser una persona distinta. Por ejemplo, como pues el ejemplo de la persona, puede ser, tienes 5 años, estás gordito, piensas en que todo es juego, diversión. Ya cuando pasas a una edad, por ejemplo 15, 16, eres más alto, posiblemente te desarrollas, estás más delgado, ya no vas a ser el mismo de cuando tenías 5 años, vas a pensar de una manera distinta. Igual cuando pasas de los 15 a los 20, 25, vas a estar pensando de otra forma, porque como todavía a esa edad dices, tengo prioridades, debo hacer otras cosas. Muy probablemente si haces ejercicio o no es ya cuestión tuya, pero es un factor también de lo que va a terminar impactando hacia ti y hacia cómo los demás te ven, porque va a decir, no, ese es él. Por eso muchas veces a veces no piensan que seas tú, porque has cambiado tanto que tal vez el nombre te queda, nada más las actitudes que tenían cuando eras alguien pequeño o algo así te quedan, hasta que te vuelven a ver o vuelven a saber de ti, no, pues sí es él, pero cómo ha cambiado, ¿no? O sea, sí, pero realmente, a pesar de que, pues es como todo, ¿no? O sea, todos llegan a cambiar en algún punto, es imposible que te quedes con la misma mentalidad siempre. Pero aunque cambies de mentalidad y crezcas y cambies físicamente, a fin de cuentas, a mi ver, sigues siendo la misma persona, o sea, sigues siendo tú. O sea, entonces, que cambies lo que cambies, pues sigues siendo tú mismo. Entonces, yo siento Pero que... tú, ¿en qué aspecto? Pues, o sea, sigue siendo tú. Imagínate que tú ahorita cambias. Sigue siendo tú mismo. O sea, Por en eso, el futuro pero cambias. los cambios no serían de la noche a la mañana. Pero Tampoco. nada más va a cambiar como que tu físico o como que tu mentalidad. Sí, puedes cambiar mucho. Pero sigue siendo tú. O sea, tú te sigues llamando Julián. Por eso, es lo que te estoy diciendo, que lo único que quedaría de base sería el nombre. Puedes cambiar actitudes, tu mentalidad, tú, pero siempre va a terminar siendo, él es Julián. Muchos te van a relacionar con cosas del pasado, cosas así, ¿no? Obviamente. Pero si tú cambiaste, a lo mejor van a ver, no, pues ya no es el mismo de antes, es alguien distinto. Van a tomar de base, obviamente, cómo te conocieron, pero al final de cuentas vas a ser alguien diferente. O sea, no vas a ser alguien como cuando eres pequeño. Como cuando es, por ejemplo, lo que estoy diciendo de precisamente lo que dices de cuando conoces a alguien hace 5 años y yo lo conozco ahorita y que después te conozco y no sé, pues supongamos, ¿no? Que o sea, ya es un güey que ya no le importa nada ni el estudio y todo eso y yo te diga, ese güey cambió un chingo porque antes no era así, antes era diferente. Eso sería como un cambio. O sea, sigue siendo la misma persona física, pero no la misma persona a través mental. Mental, ajá, o con actitudes, por algo también, por Igual, actitud también. bueno, pienso que ser la misma persona física tampoco es como que seas tú siempre, porque no tienes que estar apegado a un cuerpo determinado para ser una misma persona. Pues al fin de cuentas siempre queda como algo de ti. Pero pues sí, o sea, pues cambias radicalmente. Pero pues en el fondo, pues sigues siendo tú. Entonces terminas teniendo la misma base, Ajá. solo es cuestión tuya si la cambias o no. ¿Perspectiva? Perspectiva, depende de las personas, pero no. Bueno, Tenían- entonces, esto bueno, lo que están hablando ahorita es interesante y pues le voy a comentar la pregunta que hicimos el episodio anterior que no tenía audio, pero tal vez no es que necesite tanto, pero sí algo sólido, que es a ustedes, a su criterio, qué es lo que hace que ustedes sean ustedes, que yo soy yo por tal cosa. Mis decisiones, pensamientos, experiencias. Mi forma de ser, La manera de ver las cosas. posiblemente también. Físicamente, forma de ser. Ahí ya sería algo mío también, en pocas palabras, ¿no? O sea, también si yo cambio mi forma de ser, mi forma de pensar, de vestir, ya sería también algo que se hace mío, en el sentido de que no estoy obligando a nadie que haga lo mismo que yo. Decisiones. Porque, pues sí, pueden ser decisiones, mis actitudes, mi forma de pensar, como quien dice, ¿no? La forma de hablar también, la voz, no todos tienen la misma voz, muchos pueden imitar la voz, pero siempre va a haber uno del que toman bases y es más que nada eso.
Pues yo pienso que no hay algo sujeto a ser como somos, solo queda como que lo que algún día fuimos es lo que por lo que nos catalogan en el futuro es. Y después nos conocen y es como que va cambiando. O sea, no creo que haya algo que diga que somos nosotros por esta cosa, más que el puro nombre, como dijiste antiguo. Y ahí, ¿qué fue? En el capítulo 2 vamos a hablar sobre las bases que sostienen el conocimiento a priori de Kant. El a priorismo de Kant se basa en una idea que no proviene del conocimiento. O sea, básicamente en la que dice que la experiencia no es la única forma donde proviene el conocimiento, sino también en la razón. En esta Kant nos dice que hay formas de conocimiento como lo es la a priori, que es un conocimiento que existe antes de cualquier experiencia que lo hace posible. Por ejemplo, una situación que nosotros ya como que no demos por cierto en sí lo que va a pasar, pero ya sabemos que esta acción va a tener como su consecuencia. Más o menos pues algo es como es un ejemplo. Ya que considero que para Kant el conocimiento es posible gracias a él daba a entender que el conocimiento era posible gracias a la estructura mental previas a la acción que se iba a hacer. Esto es como más o menos una cosa o una sensación que percibimos del mundo.